de una necesidad intrínseca de poder compartir todo el conocimiento, toda la experiencia y toda la sabiduría que a través de los años he podido alcanzar gracias pues a mi formación y a las vivencias que la vida me ha presentado en todo lo que tiene que ver con el mundo esotérico y con el mundo espiritual. Mi nombre es Luis David y a partir de ahora les acompañaré en este espacio que espero que sea de su agrado y que por medio de él puedan enamorarse aún más de todo este maravilloso mundo y, por supuesto, aprender. El día de hoy quisiera compartir un poco mi primer encuentro con todo lo que tiene que ver con el mundo esotérico, el cual inició en el año 2020, en plena pandemia, fruto quizás de ese espíritu de curiosidad, de ese espíritu de querer explorar a lo mejor cualidades o cosas que hasta ese momento eran tabú debido a mi formación y a mi crianza cristiana. Hablar de tarot, por ejemplo, o de horóscopos y de brujería era impensable. Y ese sueño o esa curiosidad quedó muy en el aire desde muy pequeño. Recuerdo que a escondidas veía los programas de horóscopo diario para que no se dieran cuenta de que estaba viendo el horóscopo o lo leía en las revistas o en los periódicos. Pero digamos que en el año 2020, en medio justamente de esa parálisis como sociedad, nació ese sentimiento de no querer dejar que alguien más diga o que alguien más quiera imponer quizás su pensamiento, su ideología, su forma de vivir y poder marcar mi propia vida, poder marcar mi propia experiencia. Y es así como comencé a acercarme al mundo espiritual y de una forma muy particular, sin ninguna atadura, sin ninguna creencia, simplemente guiado por ese mensajito en el corazón que me decía, aprende tarot. Y así fue como conseguí mis primeras cartas de tarot que llegaron, como han llegado todas, por casualidad, llegaron siendo un regalo. Y desde allí comenzó este maravilloso mundo al cual eh, todavía me sorprende y todavía me fascina y creo que cada día justamente me causa aún más asombro, aún más alegría, aún más estupor. Y fue así, el tarot se convirtió en una pieza clave para mi vida, diría que en una parte de mí, en una parte de mi esencia es para mí una extensión justamente de lo que soy. Y es una forma también en la cual mi inconsciente y en la cual los espíritus en los cuales creo y a quienes les tengo una fiel devoción se manifiestan, se comunican. Y sin duda alguna es una experiencia muy maravillosa, es una experiencia que marca la vida de cualquier persona y que pues nos hace sentir que no estamos solos. Mucha gente usa el tarot para malintencionadamente pensar que solamente sirve para adivinar, que solamente sirve para encontrar, digamos, respuestas a temas triviales o a temas que no tienen ningún tipo de trascendencia, ¿sí? Y en mi camino como tarotista me he encontrado con muchas personas así, a las cuales, pues bueno, eh, con el tiempo he podido quizás comprender, quizás entender y tenerles paciencia, ¿sí? Y tolerancia. Y bueno, muchas de esas personas pues se han convertido en fieles creyentes, en fieles seguidores y con el pasar del tiempo pues también les he educado y les he enseñado y les he instruido y hoy en día pues son unas personas con profundo carácter espiritual y que sin duda alguna pues siento que ese primer encuentro que a lo mejor fue superficial, hoy en día les trasciende. Y el tarot es eso, el tarot es trascendencia, el tarot es
comunicación directa con lo divino, con lo espiritual, con lo que está por encima de nosotros. Y una vez que podemos entender sus significados, una vez que podemos hacer suyos sus mensajes, una vez que podemos comunicarnos y que se comuniquen a través de las cartas con nosotros, marca un antes y un después en nuestra vida. La cantidad de vivencias que he tenido con el tarot es una locura, y cosas irreales, cosas que cualquier persona las escucha y sin duda alguna pensará que son mentiras, pero no, es real, es real. Con el tarot he conocido y he visto mis más grandes alegrías, pero también me ha advertido de mis más grandes dolores y mis más grandes decepciones. Y eso es algo que no puedo negar. Y a lo cual le agradezco también, porque es una forma de prepararse, es una forma de justamente inducir en nuestro subconsciente esos mensajes de, oye, ten cuidado, oye, pendiente con esto, pendiente con aquello. Y sin duda alguna es una relación muy íntima. Yo actualmente tengo 5 mazos del tarot, y los cuales para mí todos son especiales. Hay quizás unos que uso más que otros, porque bueno, sus mensajes me parecen más fáciles de entender, más fáciles de interpretar. Incluso pues hay unos con los que tengo una mayor conexión, donde no hace falta a lo mejor un ritual de preparación para poder saber qué dicen, porque ya lo sé. Y eso es especial. Y por eso digo que el tarot para mí ha marcado un antes y un después total en mi vida. Total y absolutamente total, porque abrió la puerta a un mundo de posibilidades, abrió la puerta a un abanico grande de conocimientos, y siempre me lleva y me impulsa a aprender más, a conocer más, a estudiar más, a formarme mejor, porque las personas que vienen muchas veces pues vienen con sus problemas, vienen con sus traumas, vienen con sus dificultades de vida, y quizás uno cuando no se tiene la preparación pues puede colapsar, ¿sí? Al ver tantos problemas, al ver tantas situaciones difíciles, al ver tantos traumas que la gente lleva y arrastra encima y que ni siquiera lo sabe, y que el tarot les cachetea porque se los dice de una forma tan clara y se los dice en el lenguaje en que deben escucharlo. Y esto es profundo. Y así como mucha gente se ha quedado a seguir escuchando mis interpretaciones, a seguir explorando este maravilloso mundo del tarot, hay gente que se ha ido porque no ha tenido la capacidad de poder entender los mensajes profundos que las cartas del tarot muchas veces arrojan. Y es así. Y por eso quiero iniciar este primer capítulo con el tarot. Porque para mí el tarot es eso, es el inicio. Es el inicio y es la puerta para muchísimas cosas. Con el tarot tú puedes hacer muchísimas cosas. A ver, sí, puedes interpretar el futuro, puedes hacer predicciones, pero también puedes comunicarte con tu mundo interior. También puedes comunicarte con tus guías espirituales. También puedes saber las intenciones de una persona. También puedes saber el pasado de alguien. Puedes saberlo todo con el tarot si sabes interpretarlo y si sabes darle el verdadero sentido, la verdadera trascendencia que tiene. Y es así como digo que abre puertas, pero también las cierra y también advierte. Y muchas veces el tarot es un reflejo de nosotros, para no decir que todo el tiempo, que realmente es todo el tiempo. Es un reflejo de nosotros, es un reflejo de nuestra identidad, es un reflejo de nuestra esencia, de nuestro mundo interior. Y a mí me gusta creer que el tarot, que sus arcanos son arquetipos de nuestro subconsciente colectivo. Arquetipos de miles y miles de años de experiencias, de vidas, de sabiduría, de filosofías y de conocimiento que a lo mejor está oculto, pero que no deja de ser importante y que no deja de tener un sentido de trascendencia. Porque una vez que nosotros podemos aprender y ver cómo vivir mejor
evidentemente nuestra vida cambia. Y a veces el tarot es tan claro en sus mensajes. Y la gente llega, se consulta, pero resulta que el tarot no le dice lo que quieren escuchar. Y pues simplemente se alejan. Y con el tarot me ha sucedido que en esos momentos en los cuales siento, porque pues, las dudas siempre llegan, las dudas siempre están, pero en esos momentos en los cuales siento que no tiene sentido, o siento que a lo mejor no es real, que a lo mejor es fantasía, que a lo mejor no tiene ningún tipo de verdad, sino que pues, son casualidades, ocurren cosas fantásticas. Tanto buenas como malas, pero fantásticas, que me enseñan y que me dicen, hey, sí es real, no es ninguna fantasía. Y quiero compartir algunas de esas vivencias, porque, bueno, forman parte justamente de mi experiencia, forman parte de mi aprendizaje y forman parte justamente de quizás el éxito que he tenido con el tarot. Y en primer lugar es que muchas veces todos pensamos que el tarot es una camisa de fuerza, ¿no? En la cual simplemente tenemos que limitarnos a X interpretación, a X libro, a X tipo de tarot. Tenemos que limitarnos, mejor dicho, a simplemente una forma determinada de ver, de leer, de interpretar, de ritualizar, de limpiar, de cargar, etc. Y resulta que no es así. Y la experiencia me ha enseñado que no es así. El tarot, como lo digo, es parte de nosotros. Y se adapta a nosotros. Se adapta a nuestra historia, se adapta a nuestra realidad, a nuestra esencia e incluso a nuestras creencias. Hay gente que piensa que porque el tarot quizás no es cristiano, o la iglesia cristiana lo rechaza, es incongruente ser cristiano con leer las cartas, por ejemplo. O hay gente que piensa que efectivamente todo tarotista practica la brujería. Y pues, esto está totalmente alejado de la realidad. Porque el tarot se adecua a cada persona, a cada realidad, a cada situación. Y se hace única la experiencia de cada tarotista con sus cartas. Y lo digo porque les aseguro que mi experiencia es única. Y por eso, a lo mejor, no he hecho cursos, porque les confieso, no he hecho cursos de tarot. Todo lo que he aprendido sobre tarot ha sido de forma autodidacta, cosa de la cual no me arrepiento, pero no todo el mundo le sirve. Sí, a lo mejor quizás uno porque es un poco más crítico, es un poco más precavido y a lo mejor pues por tener conocimientos en varias cosas que uno puede aplicar aquí puede resultar mejor. Pero no a todo el mundo le sirve justamente el ser autodidacta. Porque pues se cometen errores. Pero esto no quiere decir que la persona que te enseñe te lo está enseñando bien. ¿Sí? Entonces es como una camisa de fuerza quizás. O yo lo veo como una camisa de fuerza. Y por eso incluso cuando tuve la intención, ya sabía leer las cartas, de hacer un curso, me rechazaron. Sí, me rechazaron. Me dijeron, no, tú no puedes. Y yo, ajá, ¿por qué? Porque tú ya sabes. Aprendiste a tu manera, aprendiste a tu estilo. Y si yo te enseño a mi manera y a mi estilo, van a chocar porque con total seguridad serán diferentes. Y es verdad. Tiene toda la razón, o tenía toda la razón esta persona. Y por eso a personas cercanas que se han interesado por el tarot les digo, oye, si tú te sientes en la capacidad de iniciar tu propio camino, hazlo. Yo quizás te doy algunas herramientas como algunos libros, algunos videos. Te puedo dar algunos tips personales, cosas que a mí me funcionan. Pero haz la vivencia y haz la experiencia tuya. No mía, ni de alguien más.
sino tuya. Hay gente que le funciona así, ¿no? Hay gente que no, y también es válido y es respetable. Realmente no tengo, digamos, ningún prejuicio al respecto. Pero, como les digo, eh, esa experiencia única, pues a lo mejor por eso también me he hecho uno con el tarot, ¿no? Y siento que el tarot, al ser una parte de mí, me conoce y le conozco. Sí, somos igual de temperamentales, somos igual de cercanos a lo espiritual, de cercanos a lo divino, y eso justamente pues nos hace eh, pares, similares, y en la similitud pues muchas veces hay grandes energías que se mueven y que circulan, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué él habla del tarot como si fuera alguien más? Porque para mí lo es. Para mí las cartas del tarot son eh, medios, pero son medios que en sí tienen una esencia, tienen una energía. Y cualquier elemento que tenga energía, para mí, tiene vida. Quizás no física, pero sí tiene vida espiritual. Puede ser que no sean las cartas del tarot, pero pues, mi creencia espiritista me puede decir que un determinado espíritu puede hacer uso de las cartas y puede ser efectivamente un medio de comunicación entre ese espíritu y yo. Así que para mí, las cartas del tarot sí tienen vida, sí hablan, sí se comunican conmigo, sí me manifiestan cosas que a veces ni siquiera aparecen en las interpretaciones, pero pues yo decido creerles y yo decido apostarles. Y las veces que lo he hecho con total seguridad, he acertado. Así que si ustedes tienen esa intención, ese deseo de querer explorar el mundo del tarot, no lo duden dos veces. No esperen para mañana. Porque realmente eh, quizás van a decir como yo, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué dejé quizás pasar tanto tiempo a este deseo, a este llamado? Porque a veces como que nos llaman las cartas, ¿no? Como que nos llama a todo este mundo espiritual. Sí, bueno, yo sí creo que, no, que este mundo espiritual no es para todo el mundo. Lo creo y lo sé. No todos tienen el nivel de conciencia para poder pertenecer a este mundo espiritual. Por eso es que somos los grandes incomprendidos. Y bueno, de verdad que para mí el tarot, como les dije hace un rato, ha sido la puerta de inicio para un maravilloso mundo. Y ha sido el puente justamente, un puente permanente de comunicación constante entre mi persona y el mundo espiritual. Por el tarot he conocido grandes acontecimientos en mi vida, como por ejemplo mi ida de Venezuela, también el conocer a mi pareja, la muerte de un familiar muy importante para mí, por ejemplo, y para de contar miles y miles de vivencias que he conocido a través del tarot y que he conocido también a través de las personas que llegan interesadas por el tarot. Y es tan increíble este mundo que incluso me ha hecho muy sensible a la energía de los demás, ¿sí? Y desde que, bueno, desde antes que empezara con el tarot, no era consciente de ello. A lo mejor sí era sensible, pero no consciente. Pero en este momento soy total y completamente consciente de esas realidades, de esas personas que a lo mejor son energéticamente compatibles conmigo, como aquellas que son totalmente repelentes a mí. Y bueno, todo esto me ha llevado a conocerme, a explorarme, a amarme cada día más. Y siento que es eso. Para mí el tarot es un medio de autoconocimiento y de autoexploración. A veces hace falta ver las cosas desde otro punto de vista, quizás desde una óptica de tercera persona, para poder ver la realidad. Porque quizás estamos tan metidos en nuestro mundo que no somos conscientes de muchas cosas.
cuando lo vemos reflejado en una carta decimos, wow, esto es verdad. Pero me negaba a verlo, me negaba a escucharlo, me negaba a saberlo. Así que espero que podamos juntos aprender, seguir aprendiendo, seguir avanzando. Esto, como les digo, es un pequeño preámbulo, es una pequeña introducción sobre lo que va a ser Arcano Ancestral. Arcano Ancestral nace justamente de la idea de seguir desarrollando una práctica espiritual quizás un poco más ecléctica, porque no me gusta encasillarme en determinadas creencias o en determinadas prácticas espirituales, ¿sí? Soy más de seguir a mi corazón que de meterme de lleno a una creencia, al menos que mi corazón así me lo indique o me lo diga. Pero pudiera fácilmente identificarme, si tendría que hacerlo, como un wicano espiritista, o quizás un wicano ecléctico, y desde mi eclecticismo pues entra a la práctica espiritista. ¿Sí? Soy venezolano. En Venezuela hay un culto maravilloso, el cual amo y adoro, que es el culto a la reina madre María Leonza. María Leonza es, mucha gente la conoce, pero la conoce por lo que no es, como todo en esta vida. María Leonza era una diosa indígena en la cual pues los pueblos aborígenes venezolanos adoraban y creían en ella, diosa de las aguas, de la naturaleza, y pues era quien les protegía. Y bueno, sobre María Leonza, que a lo mejor es un tema que hablaremos más adelante, en otro capítulo dedicado a ella quizás. María Leonza, pues digamos que en ese momento se llamaba Yara, era la diosa Yara, ¿sí? Llegan los colonos españoles a conquistar las tierras venezolanas y se consiguen obviamente con los indígenas adorando a esta entidad, a esta diosa. Intentan en un primer momento reprimir su adoración, pero cuando se dan cuenta de que es imposible, simplemente, como en las grandes manifestaciones marianas y religiosas, le cambian su nombre. Y a lo mejor hacen una imagen más europea. Y ahí es donde nació la advocación de Virgen de la Victoria del Prado de Talavera. Es decir, simplemente como vieron que no podían cambiar la creencia del pueblo indígena, pues le cambiaron el nombre. Pero su culto, su historia, su mito sigue existiendo en el corazón de los aborígenes y de sus creyentes. Recordando que esta diosa andaba, en vez de a caballo, en un animal llamado Danta, que es muy común en las tierras del estado de Yaracuy, en Venezuela. Y por eso es su nombre mutó a María de la Onza. La Danta en esa zona se le llamaba Onza, o se le llama Onza. Y como andaba en una onza, pues quedó María de la Onza, que luego llegó a la actual María Lionza. Es decir, que es un culto indigenista, es un culto ancestral, al cual pues tengo el honor y el orgullo de pertenecer. Y mi reina María Lionza, pues sin duda alguna, es la diosa y señora de mucha gente, y he también conocido su amor, he también conocido o digamos, he vivido muchas experiencias maravillosas a través de ella. Y por eso yo dije, ok, me considero wicano quizás porque comparto su filosofía, comparto su historia, o más que historia, su doctrina. Quizás la forma en la que ven la divinidad también me llama la atención, los seres espirituales y un sinfín de cositas que comparto con la Wicca. Pero a diferencia de quizás personas de otras regiones, soy muy nacionalista, ¿sí? Y
para mí, por ejemplo, adorar a espiritualidades como las griegas, como las celtas, las romanas, las nórdicas, por ejemplo, pues no era algo que me causaba simpatía, ¿sí? Las conocía, las respetaba, pero pues no me identificaba con ellas. Así que yo dije, tengo que buscar en medio de esta originalidad llamada Wicca mi identidad. Y la encontré a través del espiritismo venezolano y de María Leonza. Y así es como he podido, en ese eclecticismo tan maravilloso que permite la Wicca, mezclar mis creencias. No mezclar, quizás juntar mis creencias, ver qué me sirve de una cosa, qué me sirve de la otra, con la intención de avanzar y de evolucionar en este maravilloso mundo espiritual. Y bueno, creo que por aquí dejamos esto hasta el momento. Espero que en una próxima edición, ya un poco más estructurada, no tan improvisada, porque bueno, esto es una introducción, es para que me conozcan, para que quizás conozcan un poco más de lo que se trata Arcano Ancestral, pues puedan acompañarme a través de diferentes capítulos en los cuales desarrollaré diferentes temas de interés para muchos, como tarot, runas nórdicas, el uso del péndulo, el trato hacia nuestros ancestros, la reencarnación, el espiritismo, la Wicca, rituales, hechizos y un sinfín de cosas de este maravilloso mundo espiritual que es muy grande, que es muy amplio y en el cual pues todos tenemos nuestro espacio y todos somos bienvenidos y bienvenidas. Así que por ahora me despido, deseándoles un maravilloso día desde aquí, desde Arcano Ancestral.